acerqué a la figura de Tamerlán pues a través de mis viajes, a través de las enseñanzas de mi maestro Paul Bernard, que fue el arqueólogo que excavó la ciudad de Samarcanda, la Afrasiab de la antigüedad, y a través de mis viajes. Y bueno, pues me resultó un personaje fascinante, no tan conocido como bien ha dicho Vicente. Gengis Khan es un personaje mucho más conocido porque aterrorizó Europa, y eso es lo que ha quedado en el inconsciente colectivo europeo, el miedo al nómada que ataca a las civilizaciones estables como las europeas. A comienzos del siglo, de la década de los 90 del siglo XIII, Marco Polo, Nicolo y Maceo Polo, la familia Polo, después de pasar 20 años en China, le pidieron a Kublai Khan, el emperador chino de la dinastía Yuan, la dinastía mongola que había fundado Gengis Khan, que por favor les dejara partir, ya que ellos querían regresar a Venecia. La verdad es que los Polo tenían mucho olfato, eran muy inteligentes para los negocios, pero también para la geopolítica. Tenían olfato político para husmear por dónde estaba yendo la política del momento. Y en aquel momento intuyeron que el reinado de Kublai Khan estaba a punto de acabarse, que las cosas estaban cambiando en China. En la década de los 90, Kublai Khan era un hombre enfermo, era un hombre agotado por las enfermedades, por la depresión, por la bebida, por la tristeza. Había muerto su esposa favorita, su hijo predilecto, y él había escogido a ese hijo para sucederle. Además, los chinos, el imperio del centro, estaban revolviéndose contra estos invasores mongoles, y los Polo vieron que pronto iba a cambiar. En la propia era de los mongoles, puesto que esta era una de las dinastías, este periodo fulminante que se produce a lo largo del siglo XIII, había llegado a su fin, no solo en China, sino también en buena parte de Asia. Kublai Khan murió apenas un par de años después de que los Polo, con muy buena vista, abandonaran China. Murió Kublai Khan en 1294 y aunque fue sucedido por algunos de sus sucesores, ya había revueltas en China, ya había otras pequeñas dinastías en el sur y este es el libro de las maravillas que que escribió Marco Polo y que nos cuenta todos estos sucesos. Y bueno, pues esto es lo que controlaba la dinastía Yuan en China y a partir de ahí, hacia 1368, los chinos habían expulsado a los emperadores mongoles y fundaron la dinastía de los Ming, una dinastía que iba a ser duradera, que es de las dinastías más conocidas de China, en particular por su cerámica, y van a gobernar China durante aproximadamente 3 siglos. Y durante esta etapa, la Ruta de la Seda va a vivir unos avatares muy interesantes. En el resto del territorio mongol, las distintas facciones en las que se había dividido la herencia de Gengis Khan también comienzan a perder territorio, también empiezan a debilitarse y a convertirse en estados independientes. Algunos de estos estados estaban dirigidos por descendientes de Gengis Khan, se llamaban los chagatánidas, porque descendían de un hijo de Gengis Khan que se llamaba Chagatai. Y estos chagatánidas, que eran los que estaban más bien en la zona de Asia Central, vemos aquí el Kanato de Chagatai, en lo que sería una parte de Kazajstán, en la zona del Altai, en la zona de Uzbekistán y también Afganistán y Tayikistán. Estos chagatánidas controlaban la zona que he comentado
y sus gobernantes habían perdido el talento. Se mantenían porque eran descendientes de Gengis Khan y este tenía, digamos, su nombre aún tenía mucho peso, aún era muy respetado, pero pasaban a ser casi meros títeres. Los chagatánidas vivían unas vidas dedicadas a los placeres terrenales, en jardines, en palacios, y esto permitió que algunas tribus turcomongolas que habían en este territorio de lo que hoy es Uzbekistán empezaran a tomar cierta relevancia, cierto peso. En el seno de una de estas tribus nació un personaje, que es el que llamamos Timur, cuya biografía conocemos menos de lo que nos gustaría, sobre todo en su juventud. De hecho, no podemos ubicar con certeza cuándo nació. En algún momento a lo largo de la década de los 20 o a comienzos de los 40 del siglo XIV, se suele fechar en 1336 su nacimiento. Nació y, bueno, Timur significa acero en el lenguaje túrquico de Asia Central. Habría nacido en la ciudad de Shahrisabz, que vemos aquí en Uzbekistán, esta que tenemos aquí en rojo, y que está a unos 80 kilómetros al sur de Samarcanda, que era la ciudad más importante de la zona y que se había llamado Afrasiab antes, y en lo que hoy es Uzbekistán, pero que entonces se llamaba Transoxiana, porque estaba más allá del río Oxo. Luego, más tarde, se cambiaría el nombre de este río. Parece que había nacido en una de estas tribus turcomongolas, una tribu que se llamaba los Barlas. Sobre su juventud, el único acuerdo que existe es que debió ser bastante ajetreada, bastante azarosa. Algunos dicen que era un vulgar ladrón de ganado, otros que se alquiló como espada de fortuna, como mercenario. Ambas posibilidades son compatibles porque los mercenarios a veces, cuando no tienen trabajo, pues se dedican a robar ganado en aquella época, sobre todo entre los nómadas, y otras veces pues luchaban. Lo que sí que parece cierto, porque las fuentes que tenemos de aquella época son sobre todo leyendas, son sobre todo cultura oral que se ha ido transmitiendo y que se fijó por escrito varios siglos después. Lo que sí parece cierto es que en algún momento sufrió varias heridas de consideración, en particular en la mano derecha, perdió varios dedos que le imposibilitaron seguir luchando, y también heridas que le dañaron de consideración la rodilla, y por eso se quedó cojo, bastante cojo. Y entonces le llamaban a Timur, le añadieron un apodo que es el de Lang, que quiere decir el cojo en la lengua túrquica que hablaban. Y de ahí se quedó el nombre que nos llegó a nosotros, que es Timur Lang, es decir, Tamerlán. El caso es que al margen de esta juventud tan movida, Tamerlán empezó a acumular poder, influencia, y consiguió arrebatarle a uno de sus mejores amigos su esposa. La esposa de este amigo se llamaba Saray Mulk Hanum y era una princesa chagatánida y, por tanto, descendiente de Gengis Khan. Eso, unido a la influencia que él había ido acumulando, le daba una legitimidad sobre las tribus de esta región. Al conseguir casarse con ella, emparentó con ellos y le permitió escalar puestos en la corte de los chagatánidas y convertirse en una forma de tutor del Han, es decir, el equivalente de rey de los chagatánidas. Y se convirtió en el verdadero gobernante de la región. A partir de ahí controló a los hanes chagatánidas como si fueran sus títeres. Hay que decir que nunca usurpó el poder de los hanes. Él se contentó con el título de emir durante toda su vida.
Era tal la reverencia que había hacia los descendientes de Gengis Khan que en ningún momento nadie normalmente se atrevía a deponerlos. Es parecido a los califas abásidas, que en un momento dado no tenían ningún poder, pero se los mantenía en sus jaulas de oro, en sus jardines, rodeados de lujo, mientras no tenían ningún control sobre la política. Pues aquí es muy parecido. En el momento en el que contrajo matrimonio con Saray Mul Hanum, que fue una de sus, se considera que tuvo unas 42 esposas, hay diversos números, entre 34 y 45 esposas, lo cual era bastante habitual. Recordemos que era musulmán, suní, y que tenía mucho poder, con lo cual se casaba con muchas esposas y además lo hacía también por motivos geopolíticos, por motivos diplomáticos, aunque probablemente no solo. Bien, inició una serie de campañas de conquista que le llevaron a extender de forma extraordinaria su imperio. No quedó vecino al que no atacara. Cargó contra los mongoles de la Horda de Oro, los principales descendientes de Gengis Khan, los descendientes de Jochi, tal vez el primogénito de Gengis Khan, cargó contra los iljánidas, los descendientes de Ulegu, el nieto de Gengis Khan, que había controlado y gobernado Persia y Mesopotamia, y estos territorios de Persia y Mesopotamia se incorporaron al imperio de Tamerlán. Atacó también a los sultanes de Delhi, en la India, llegó a atravesar el valle del Indo, a hacer una campaña sobre el Ganges, y llegó a saquear totalmente Delhi en una batalla espectacular, en la que se dice que el sultán de Delhi se enfrentó al ejército de Gengis Khan con gigantescos elefantes de batalla con colmillos que habían afilado para la batalla y que estaban rezumantes de veneno que habían aplicado sobre ellos. Sus tropas llegaron desde Moscú, luego lo veremos, aquí, desde Moscú hasta Delhi y desde la cordillera del Tian Shan, por aquí, en Asia Central, hasta los montes Tauro, en Anatolia. Estos son los montes Tauro. Su fama se extendió por Europa durante siglos, fue una figura novelesca y terrorífica. En torno al año 1390, ya a finales del siglo XIV, tras estas campañas, Tamerlán había llegado a hacerse con un imperio de un tamaño considerable, se considera que unos 8 millones de kilómetros cuadrados, que controlaba además una buena porción de la ruta de la seda, como podemos ver aquí. Los dominios de Tamerlán iban desde el Pamir, el Pamir es esta meseta que hay aquí, desde la frontera del desierto del Taklamakan, que está en la ruta de la seda, es el desierto que hay al norte del Tíbet, abarcando toda la Transoxiana, que vemos aquí, es el territorio más allá del río Oxo. Las ciudades caravaneras de Samarcanda, de Bujara, la zona del oasis de Merv, la zona septentrional de Afganistán, toda la zona de Persia, Mesopotamia, llegando incluso hasta Anatolia y el valle del Tigris y el Éufrates. Y además de conquistar Afganistán, la mantuvo. Yo siempre digo que los dos únicos que han conseguido conquistar Afganistán y mantenerla son Alejandro Magno y Tamerlán, porque la única forma de conquistar y de mantener Afganistán es casarse con la hija del jefe, algo que ni los rusos, ni los americanos, ni los británicos han entendido porque, no sé, no contrataron a historiadores y eso que somos baratos, pero bueno, o no tenían intención de casarse con la hija del jefe, pero es la única forma de conquistar y de mantener Afganistán. Solo lo entendieron estos dos señores.
Sin embargo, justo mientras se estaba produciendo este espectacular crecimiento del reino de Tamerlán, del estado timúrida, porque así se llama, por Timur, que es la forma mongola de llamarlo, del estado timúrida, en Asia Central, otro estado, también gobernado por una tribu de origen turco, estaba creciendo de forma espectacular en el extremo occidental de Anatolia, en las costas del mar Egeo. Aquí he puesto, estoy hablando del Imperio Otomano, aquí he puesto una diapositiva de 1900. El Imperio Otomano en aquel momento controlaba más o menos esta zona en Europa y más o menos esta parte de Anatolia, pero aún no había conquistado Constantinopla. El Imperio Bizantino aún existía, aunque estaba moribundo. Ese otro estado que estaba creciendo muchísimo, como he dicho, era el Imperio Otomano, y es imprescindible para conocer, para entender la geopolítica del momento. Los turcos otomanos originariamente eran una tribu diminuta, originaria de las estepas de Asia, de Siberia, y bueno, pues, con la expansión de los pueblos turco-mongoles de Genghis Khan, pues se habían movido hasta la zona del este de Anatolia y, bueno, pues con una serie de avatares que ahora no entraremos, habían llegado al oeste de Anatolia y estaban expandiéndose a costa de los turcos selyúcidas y de los bizantinos. Entonces, aprovechando la debilidad de los turcos selyúcidas, derrotados por los mongoles, aprovechando la debilidad del Imperio bizantino, derrotado por los cruzados en la Cuarta Cruzada, a comienzos del siglo XIII, aprovechando la debilidad de todos estos vecinos, los turcos otomanos habían empezado a crecer. Ya en el siglo XIV habían desembarcado en Europa, se habían internado en los Balcanes, habían hecho de los serbios y de los búlgaros sus vasallos. Habían llevado la frontera hasta el río Danubio y estaban amenazando seriamente la ciudad de Constantinopla y los pocos restos que quedaban del Imperio bizantino. En este momento el sultán otomano, de los turcos otomanos, se llama Bayaceto y le habían puesto el sobrenombre de El Rayo, Bayaceto el Rayo. Bayaceto le habían puesto este sobrenombre por las conquistas que había hecho en los Balcanes. Bueno, el caso es que este Bayaceto el Rayo, aunque era turco y no árabe, no estaba emparentado con Mahoma, sí que pretendía ser el líder del mundo musulmán suní y pretendía el califato, o al menos pretendía ser el líder del mundo musulmán suní. En este afán, en su deseo de legitimarse, los sultanes turcos otomanos pues habían acumulado una serie enorme de reliquias de Mahoma. Tenían la espada de Mahoma, la capa de Mahoma, los dientes, los pelos de la barba. Todavía se pueden ver todas estas cosas en relicarios en el Palacio del Topkapi. Los que habéis viajado conmigo allí, que algunos veo pues lo hemos visto en el Palacio del Topkapi en Estambul. Y bueno, pues tenían muy a gala ser los líderes del mundo suní, un poco como hoy en día Erdogan intenta ser el líder del mundo suní. Es algo que se ha heredado de esa época. Pero claro, Tamerlán también quería ser el líder del mundo suní, también quería ser el campeón de los suníes. Y entonces chocaron tremendamente Bayaceto el Rayo y Tamerlán. Los dos dirigían estados musulmanes suníes en plena expansión.
Y bueno, pues se ha encontrado cierta correspondencia entre estos dos dirigentes. Bueno, pues una correspondencia con nada diplomática, con una inquina personal entre ambos, en el que bueno, pues, la violencia va siendo creciente, los insultos van siendo crecientes, de tal modo que a finales del siglo XIV y principios del siglo XV no podían más que acabar chocando. Y se dirimió en un enfrentamiento militar. Tamerlán se puso al frente de sus ejércitos, penetró en Anatolia y se encontraron en las inmediaciones de lo que hoy es Ankara, la capital de Turquía. Entonces se llamaba Angora, como la lana, nos suena más ese nombre. Bueno, aquí tenemos reliquias en el Palacio del Topkapi, estas reliquias de las que os he comentado. Y entonces tuvimos la batalla de Ankara, una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, pero que no conocemos tanto en Occidente. Fue en 1402. Y el caso es que Tamerlán resultó vencedor. No solo resultó vencedor, sino que además acabó capturando a Bayaceto. Algunas leyendas dicen que trató muy mal a Bayaceto, pero parece que las fuentes más fiables indican que el trato fue el que se debía dar a un dirigente de ese nivel. Y bueno, pues lo capturó y eso permitió, y eso es una de las cosas también muy importantes, que el Imperio bizantino se salvara y durara un tiempo más, puesto que, claro, al ser capturado Bayaceto, pues hubo revueltas dentro del Imperio otomano que lo debilitaron durante un tiempo. Otra cuestión muy interesante del reino de Tamerlán es que, por casualidad, en esta batalla de Ankara había dos espectadores de excepción, dos embajadores castellanos que había enviado el rey de Castilla, Enrique III, el Doliente, y que habían sido enviados para entrevistarse con Bayaceto, porque les habían dicho que, bueno, pues que el Imperio otomano pues, era importante y era interesante, era digno de consideración. Pero claro, cuando ven que Bai no es tan importante porque hay otro señor que les acaba de dar una paliza de cuidado y dicen, bueno, pues será mejor entrevistarse con este Tamerlán, que bueno, pues es el que ha ganado, ¿no? Y además, como han capturado al sultán, pues bueno. Y entonces, pues parece que le causaron una buena impresión a Tamerlán y este pidió que llevaran con ellos a la corte castellana de Enrique III, el Doliente, a un embajador timúrida y entonces, bueno, pues los cargó a los embajadores de regalos, de plata y además les dio unas muchachas cautivas que bueno, pues claro, como no sabían muy bien qué hacer con ellas, pues se las mandaron al rey castellano y bueno, pues parece que luego las casaron bien en Castilla y bueno, el caso es que ante la llegada del embajador timúrida en la corte de Enrique III, el Doliente, pues pensó que debía enviarle de vuelta a una embajada ya mucho más importante, más seria, en el corazón de sus dominios y que además viesen aquello como podía ser y, bueno, para tratar de sellar algún tipo de entendimiento entre Castilla y Tamerlán, a pesar de que, bueno, pues que estaban tan alejados. Entonces, el escogido fue Ruy González de Clavijo. Y Ruy González de Clavijo nos ha dejado un manuscrito de la embajada a Tamorlán,
que es tremendamente interesante, les aconsejo que lo lean. Además, lo pueden bajar gratuitamente, sin piratear, legalmente, de Internet. También se lo pueden comprar en papel. Es muy interesante porque nos cuenta todas sus aventuras y cómo, cómo ocurrió toda esta embajada. Y bueno, fue acompañado por un fraile, porque los frailes pues, siempre sabían lenguas, sabían latín, sabían griego, se podían entender con idiomas que, claro, por supuesto, lógicamente pensaban que Tamerlán y los suyos pues, debían saber latín o griego como todo el mundo que era culto. Pero bueno, de hecho, Tamerlán no sabía leer ni escribir. Se sabe que era una persona muy inteligente. Se sabe que sabía turco, que sabía mongol y que sabía que sabía persa, pero no sabía chino ni sabía árabe, como sí que ocurriría con su nieto, Ulugh Beg, que además sabía algo de chino. Pero bueno, pero sí que sabía muchas cosas y fue autodidacta en muchas cosas. Bueno, entonces la embajada tenía unas 20 personas, tenía un hombre de armas también, y bueno, ¿qué le podía enviar como regalo Enrique III el Doliente a un hombre como Tamerlán, que era dueño de Samarcanda, de Bujara, de Teherán, de Isfahán, de Bagdad, que tenía sedas, que tenía de todo? Pues bueno, le envió telas teñidas de escarlata, paños de púrpura, objetos de plata y algo tremendamente valioso y que habían oído que les gustaba mucho en Oriente, que eran halcones gerifaltes enseñados para la caza. Lo había leído gracias al libro de las maravillas de Marco Polo, que ya era conocido en España, en la corte castellana. Entonces, bueno, pues esa es la expedición que sale y que tiene que llegar a Samarcanda. Y claro, el camino es tremendamente azaroso, lo cuenta y, bueno, pues claro, les intentan robar en la mitad de los sitios, bueno, empezando por Génova y bueno, pues es muy, muy complicado. Pero bueno, al final llegan hasta allí, además con los halcones para que no se les mueran y todo eso. Y salen en mayo de 1403 y, bueno, pues pasan por toda una serie de lugares y bueno, pues llegan a Irán, pasan por Tabriz y bueno, al final ya penetran el imperio timurida y al final ya les empiezan a dar caballos, atenciones, postas. El viaje es muy duro, mueren varios de los que les acompañan, algunos los tienen que dejar por el camino, pero bueno, el caso es que consiguen llegar al finales del año 1404, es decir, año y medio después de que salieran. Llegan a Samarcanda, donde en ese momento se encontraba Tamerlán. Allí, cuando llegan los embajadores, lo que ellos contemplan los deja totalmente atónitos. Y es que Tamerlán, igual que habían hecho los mongoles en el pasado, había utilizado los gigantescos recursos de todas sus campañas, de todos sus saqueos, y los miles de artesanos y los miles de prisioneros que había hecho en sus campañas militares para poner en marcha un programa monumental de construcción que tiene pocas comparaciones en la historia del mundo. Tamerlán consideraba que la mejor manera de mostrar su poder era a través de la construcción de gigantescos monumentos. Y la verdad es que las ciudades de Samarcanda, Shahrisabz, Bujara, Gers, Merv, bueno, pues en ellas se plasmó la monumentalidad de este periodo y sobre todo la iranización por la que pasaron los turcos. Estuvo muy bien porque se trajo sobre todo a grandes constructores de Irán con un gusto exquisito y que hoy podemos aún ver muchas de estas maravillas. Hay algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es el arco de Aksaray,
en la ciudad de Shahrisabz, que convirtió en su residencia, porque es donde él nació. Estos solo eran los pilares de entrada a su palacio. Falta el arco y falta el palacio que había detrás. Para que nos hagamos una idea, esto mide 50 metros de altura. Los que habéis viajado conmigo allí lo habéis visto, es impresionante, es de una monumentalidad tremenda. Sin embargo, la ciudad que recibió más interés monumental por parte de Tamerlán fue su capital, que fue Samarcanda. Samarcanda es una ciudad que fue muy importante ya desde la Edad del Hierro, y luego en época de los persas, Aqueménidas, y en época de Alejandro Magno. En esa época se construyó sobre la colina de Afrasiab. Esta es la Afrasiab de la antigüedad. Aquí vemos la colina de Afrasiab, de la cual queda poco. Esto es lo que excavó mi maestro Paul Bernard, y aquí estaba la Samarcanda de Tamerlán. Toda la ciudad, estaba atravesada por una gran calle monumental que la cruzaba de un extremo a otro. La mejor descripción de lo espectacular que era esta calle y esta ciudad la da Ruy González de Clavijo, que nos dice lo siguiente: en esta ciudad de Samarcanda se tratan de cada año muchas mercaderías, de muchas maneras que allí vienen del Catay, o sea, de China, de la India y de Tartaria, de la zona donde viven los de la Horda de Oro, los tártaros, y de muchas partes. Y porque en ella no había plazas, solemne para que se vendieran ordenada y reguladamente, mandó el señor Tamerlán que fuese hecha por la ciudad una calle que tuviese de una parte y de otra boticas en ella. Cuando dice boticas significa tiendas. Para que en ella se vendiesen mercadurías y que en esta calle comenzase de un cabo de la ciudad y fuese hasta el otro, que atravesase toda la ciudad, la cual obra encomendó a parientes suyos, haciéndoles saber que si no ponían en ello toda su diligencia, haciendo labrar de día y de noche, que con sus cabezas lo contentaría. O sea que si no se daban bastante prisa, les cortaría la cabeza. Los cuales parientes, espoleados de esta manera, comenzaron su obra derrocando cuantas casas hallaban por do el Señor mandaba hacer la dicha calle, fuesen cuyas quisiesen, que no se cataban sus dueños, salvo cuando les derrocaban las casas y salían huyendo con la ropa y cuanto habían. O sea que las obras se hacían con tanta prisa que ni expropiación, ni aviso, ni nada. Es decir, los echaban directamente. Así como derrocaban unos, así venían los maestros labrando detrás. Al final de esta calle, en uno de los extremos, Tamerlán mandó realizar su propia tumba, el espléndido mausoleo de Guri Amir, que aún se puede ver hoy y que es de una belleza exquisita. Las fotos no hacen justicia con la belleza del lugar. Por cierto, como curiosidad, esta calle de la que habla González de Clavijo se llama hoy calle de Ruy González de Clavijo. Y esta es una foto del nombre de la calle. Bueno, pues han mantenido y tienen hoy mucho afecto a este personaje y a esta embajada en Uzbekistán. Y este mausoleo de Tamerlán es una construcción al más puro estilo de la arquitectura timúrida, con azulejos blancos y turquesa, con mocárabes, con cúpula, y bueno, es impresionante tanto por fuera como por dentro. En el corazón de este mausoleo es efectivamente donde se enterró a Tamerlán y también a sus hijos y a su nieto, por ejemplo, Ulugh-Beg. Y en 1941, cuando Uzbekistán formaba parte de la Unión Soviética, un doctor soviético
que se llamaba Gerasimov, decidió abrir la tumba de Tamerlán. Hay que decir que había una leyenda que decía que si se abría la tumba de Tamerlán ocurrirían los peores, las peores calamidades para quienes la abrieran. Bueno, pues la abrió y bueno, pues tenía una tapa de jade de negro y bueno, pues estudió los huesos de Tamerlán y descubrió que efectivamente eran unos huesos humanos que probablemente podían ser los de Tamerlán, eran de un hombre muy alto para su época, sobre todo para ser turco-mongol, medía entre 1,73 y 1,75. Correspondían con alguien que tenía dañado el brazo derecho y la mano derecha y también la pierna derecha. Los huesos de la rodilla se habían roto y no se habían soldado bien, con lo cual corresponde con lo que se había transmitido sobre Tamerlán. Y además era pelirrojo, tenía una mezcla de rasgos mongoloides y caucasoides. Y, por cierto, el día que la abrió fue el día que los nazis invadieron Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ocurrió una gran calamidad. Pero bueno, eso ya forma parte quizá de la leyenda. Este doctor, Gerasimov, realizó también una reconstrucción de los rasgos faciales que podemos ver aquí, de uno de los hombres que ha sido más poderosos de la Tierra. Su mausoleo fue una de las primeras grandes construcciones que mandó levantar Tamerlán en Samarcanda. La más grande y espectacular fue la mezquita de Bibi Hanú, es decir, la mezquita que dedicó a su esposa y a su suegra, a su esposa principal, a esta esposa chagatánida, su favorita. Y bueno, es la mezquita principal, sigue siendo lo de Samarcanda, la mezquita del viernes, la mezquita donde se va a rezar los viernes. Además, aquí se empeñó también en su más puro estilo que fuese absolutamente imponente y es enorme esta mezquita. Y Ruy González de Clavijo nos dice así: y la mezquita que el Señor mandó a hacer por honor a la madre de su mujer, Caño o Hanum, era la más honrada que en la ciudad había, y de que fue acabada no se pagó de la portada, que era baja, y mandóla derrocar. O sea que como la puerta pues no era lo bastante alta ni bonita, pues la hizo rehacer. Y el Señor ya era flaco, no podía andar ni por su pie ni a caballo, salvo en andas, y hacía así cada día llevar allí en unas andas, y estaba una pieza del día acuciando, y de sí mandaba a traer mucha carne cocida, y echábasela a los que andaban en el hoyo trabajando en la portada, desde arriba como quien les daba a perros, y aún él mismo con su mano les echaba de ella, y daba tanta acucia que era maravilla, y aún el Señor les hacía las veces echar dineros en aquel hoyo, para que los obreros trabajaran más rápido, pues les daba carne y dinero. Y en esa obra labraban así de día como de noche, y esta obra y la de la calle cesó por las nieves que comenzaron a caer. Bueno, pues cuando dice estaba flaco, es decir, estaba ya mayor, empezaba a ver que quizás su vida pues, empezaba a peligrar, y entonces pues, acuciaba las obras para verlas acabadas antes de morir. No se conserva el iguán de entrada de esta mezquita, pero todavía puede verse como esta es la mezquita. Y bueno, pues no está en perfecto estado hoy en día, pero en Uzbekistán restauran o reconstruyen a toda velocidad, así que igual ahora mismo ya está en perfecto estado. Sin embargo, si están pensando en viajar a Uzbekistán y ver estas maravillas de época timúrida, el espacio
que me parece más interesante, uno de los espacios más interesantes y que nos transportan a aquella época de comienzos del siglo XV, es un cementerio. El cementerio del rey viviente que Tamerlán mandó construir en la ladera de la colina de Afrasiab, en honor de uno de sus hijos predilectos que había muerto luchando contra los turcos. Se llama Shah Isinda. Es uno de los sitios que todavía conservan muchos de los monumentos de la época timúrida, y cuando uno lo recorre, como lo recorrimos algunos de nosotros en el último viaje a esta zona, pues cuando se llega a la parte superior, pues se encuentra con toda esta serie de mausoleos tan bonitos, tan preciosos. Hay una gran calle central que está rodeada por estos mausoleos, y bueno, pues se transporta uno a toda esta época. Ruy González de Clavijo, que había ido a Samarcanda para esta embajada, pues tardó mucho en entrevistarse con Tamerlán. El emir tardó mucho tiempo en recibir a los embajadores y al final, el 8 de septiembre de 1404, por fin fueron llevados frente a Tamerlán a uno de sus espléndidos jardines llenos de tiendas, de yurtas, de seda, donde habían banquetes de comidas, nobles, etc. Y nos cuenta lo siguiente Ruy González: y el señor Tamerlán estaba en uno como portal que estaba ante la puerta de entrada de unas hermosas casas que allí habían, y estaba en un estado llano en el suelo, y ante él estaba una fuente que lanzaba agua hacia arriba, y en la fuente estaban unas manzanas coloradas. Y el señor estaba sentado en unos paños de seda bordados y sobre unas almohadas redondas, y tenía vestido una ropa de paño de seda raso, y en la cabeza tenía un sombrero blanco con aljófar y piedras, y con perlas y piedras preciosas, y que los dichos embajadores vinieron al señor, o sea, a Ruy González de Clavijo y sus acompañantes, se presentaron delante de Tamerlán, hiciéronle una reverencia, y de sí hiciéronle otra, y quedaron sentados de hinojos en el suelo, allí delante de Tamerlán, y el señor mandóles levantar y que le llevasen adelante, que se lo acercaran. Y esto, cuido yo, que lo hacía para mirar mejor, que no veía bien, tan viejo era que los párpados de los ojos tenía todos caídos. Es decir, él ya ve que está llegando a su fin, que está muy mayor, y bueno, pues empieza a preocuparse porque no deja que hable de lo que ha venido a hablar. Y entonces dice: sentáronlos a los embajadores castellanos debajo de un embajador que el emperador Chais Khan, que era el emperador de la China Ming, el caso es que los sientan, por abreviar, que los sientan debajo. Este es el embajador Yongle de la China Ming. Entonces se da cuenta de que empiezan a haber malas relaciones entre la China de los Ming y Tamerlán. La China de los Ming quiere imponer un tributo para que pase la seda a través del reino de Tamerlán, y Tamerlán se niega. Tamerlán se niega a que pase la seda, y entonces durante un tiempo hay una interrupción de llegada de la seda hacia Oriente Medio y Europa, y los chinos van a buscar un modo de que la seda pase por el mar, a través del mar, y crean una inmensa flota que va a pasar por el estrecho de Malaca, va a llegar a la India y va a llegar hasta Arabia y hasta Egipto. Pero van a haber varias expediciones navales. Y bueno, pues eso es lo que esa será una nueva de la ruta de la seda marítima. Es por primera vez en la historia los chinos van a hacer eso, porque las relaciones son tan malas. Y entonces Tamerlán va a pensar en hacer una nueva expedición, una última expedición para conquistar China
como que es uno de los sueños de todos los pueblos nómadas siempre, es conquistar China, como había hecho Gengis Khan, lo cual le daría una fama imperecedera que, que sería el equivalente de Gengis Khan. En el mes de noviembre de 1404, va a hacer a crear esta expedición, pese a estar ya con muy mala salud, Tamerlán. Y entonces parte con su expedición y justo cuando ya está a las puertas de la estepa, en Otrar, en esta ciudad que vemos ahí arriba, pues Tamerlán fallecerá. Esto será en febrero de 1405. Pero esto no significa que el imperio timúrida termine. Es cierto que pasa por una etapa de luchas internas. Había dejado como heredero a uno de sus nietos, se produjo una guerra civil. Entre sus descendientes expulsan a su nieto, como lo apartan de la sucesión, y Shah-Rur va a ser uno de sus hijos, va a gobernar durante 40 años en la primera mitad del siglo XV. Este Shah-Rur no tiene las ambiciones de su padre y rápidamente firma la paz con la China Ming y se reinicia la ruta de la seda y vuelven a pasar las mercancías por donde pasaban, por tierra. El nieto de Tamerlán va a ser el gobernante que va a brillar más. Estos primeros 50 años del siglo XV van a ser brillantes desde el punto de vista de la cultura y del arte. Ulugh Beg, que va a estar al frente del gobierno de Samarcanda y de Bujara durante el reinado de su padre, era un hombre cultísimo, aficionado al arte, a las matemáticas, a la astronomía, a la poesía, a todas las ramas del conocimiento. Recordemos que en el siglo IX Al-Khwarazmi va a ser el matemático que invente en Uzbekistán los algoritmos, de ahí viene la palabra de su nombre, Al-Khwarazmi. Ulugh Beg va a llegar mucho más allá y a él le debemos algunas de las construcciones más espectaculares de las ciudades que he mencionado. Por ejemplo, Ulugh Beg fue quien dotó a Samarcanda de una de las plazas más espectaculares del mundo, la Plaza del Registán. La plaza tiene un tamaño descomunal, está rodeada por 3 madrasas con azulejos típicos timúridas, con cúpulas, con 3 iguanes, estos portales monumentales. Para hacerse una idea de la grandiosidad del Registán, lo siento, pero hay que ir allí. No se puede transmitir con palabras ni con fotografías. Es sobrecogedora. Para mí hay 2 plazas que son las plazas más bonitas del mundo, que es la plaza central de Isfahán en Irán y la plaza del Registán en Samarcanda. No tienen parangón. Sin embargo, la construcción más interesante de Ulugh Beg fue el Observatorio Astronómico de Samarcanda. No es bonito, pero es interesantísimo, porque con esta construcción, que es humilde, hay una zanja bajo tierra, pues consiguió, es el sextante más grande del mundo, permitía mediciones astronómicas y, hasta el siglo XX no se han conseguido tener mediciones tan exactas de los planetas. Se realizó el Sigi Sultani, es decir, el catálogo más completo de estrellas que tendremos hasta el siglo XX. Unos avances extraordinarios en astronomía. Se realizaron tablas trigonométricas que fueron alimentos para matemáticos durante generaciones.
Sin embargo, este periodo de brillo artístico y científico y cultural y económico y mercantil llegaron a un brusco final a mediados del siglo XV. Por un lado, en 1449 murió Shah Rukh, el padre de Ulugh Beg, y Ulugh Beg pues, era muy bueno en todas estas cosas científicas y culturales, pero no era un buen gobernante. Y entonces, pues, bueno, pues, un grupo de radicales religiosos, en torno a uno de sus hijos, Abd al-Latif Misra, pues bueno, pues lo depuso y atacó el trono y lo mataron. Y a partir de ahí lo llamarán Pardakush, asesino de su padre, de tal modo que, bueno, pues a partir de ahí el imperio timúrida se descompone en pequeños estados. Los uzbecos, las tribus uzbecas, entran en Uzbekistán y van a ser a partir de ahí las que controlen Uzbekistán. Y para concluir, pues diría que Tamerlán fue el último de los grandes conquistadores nómadas que conoció el mundo y por eso pues, también se le tiene ese miedo en muchos pueblos asiáticos y también se le tuvo durante bastante tiempo en Occidente. En poco más de 2 décadas conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia, aunque los imperios nómadas no fijaban su poder de la misma manera que los imperios de la antigüedad o que los imperios más modernos. En general lo que hacían era cobrar un tributo y ya está. Por eso se descomponían tan fácilmente. La herencia más brillante del imperio de Tamerlán, además de lo que hizo Ulugh Beg, fue unos timúridas que fueron a la India y crearon lo que se llama el Imperio Mogol, ese imperio que duró hasta el siglo XX, hasta que los británicos, hasta el siglo XIX, perdón, hasta que los británicos acabaron con él después de la rebelión de los cipayos. Este imperio mogol, que tuvo esta extensión y que fue uno de los creadores del Taj Mahal, de estilo timúrida tardío. Bueno, pues esa es otra de las herencias del imperio de Tamerlán, tan poco conocido y que, sin embargo, pues tiene a nivel artístico y a nivel científico y cultural un gran legado. Y esto es lo que les quería contar sobre Tamerlán. Muchas gracias y buenas tardes.